Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. A nuestros hermanos aquí en Columbus, Nebraska. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los hermanos que nos miran de otros países. Saludos a cada uno de ustedes. Mi hermano William García, a los pastores de Santa Ana, también a los pastores Bonilla. Que Dios les bendiga, espero que estén bien. Nosotros acá en Columbus estamos con mucho frío. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido con este clima. Verdaderamente, ¿verdad? Yo sé que es tiempo de invierno y quizás no nos había llegado la nieve tan así como ahora, pero todo es para bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los hermanos que están en otros países, ¿verdad? Donde quizás no cae nieve, pero el Señor nos tiene donde Dios nos quiere tener y sinceramente en esta tarde, ¿verdad? Por el clima como también las condiciones de las carreteras, decidimos no tener el culto dentro del templo, ¿verdad? Y de esa manera prevenir, ¿verdad? Que quizás haya algún accidente o algo así. Bendiciones a los que se están conectando. Dios me los bendiga. Mi hermana Juani, bendiciones. Mi hermana Migdalia desde allá Puerto Rico. Estamos orando por su hijo también, ¿verdad? Para que Dios le dé la recuperación que necesita, ¿verdad? Hermana Migdalia. También les pido en el nombre del Señor y también les digo que si tienen alguna petición, por favor, mándenme un mensaje, ya sea por Facebook o Messenger, por WhatsApp, de alguna manera, por favor, pongan sus peticiones. Estamos orando, ¿verdad? Para que Dios se glorifique en sus vidas, lógicamente. Pero qué lindo es poder saber cuando hay alguna necesidad dentro del pueblo y de esa manera poder clamar en los tiempos que tenemos, ¿verdad? Con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que les pedimos a todos, ¿verdad? Que nos unamos en oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos a punto de terminar este año 2020, ¿verdad? Y sinceramente les deseo a cada uno de ustedes que pasen una linda Navidad, ya que lo que es la Navidad para nosotros no es solamente un día del año, sino que todos los días, porque el Señor ha nacido en nuestro corazón y el Señor nos ha permitido servirle con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero donde sea que se encuentren, Dios me los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, ¿verdad? Por sus oraciones siempre para con el ministerio y esperando, bendito sea el nombre de Jesús, que en el próximo año 2021 el Señor nos permita crecer, nos permita engrandecer su reino, glorificar su nombre, predicar las buenas nuevas de salvación, llevar este mensaje a las naciones, bendito sea el nombre de Jesús, donde yo sé que Dios está glorificándose. Les pido oración, sobre todo, ¿verdad? A Latinoamérica, a cada país, cada pueblo, cada pastor, cada misionero, cada hermano, cada hermana, que Dios nos dé sabiduría en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor para poder seguir fielmente buscando de Dios y sirviéndole a Él. Dios bendiga a mi hermano Esteban Castellanos. Dios bendiciones. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor nos tiene en casa, ¿verdad? Por este frío, pero verdaderamente en nuestro interior, ¿verdad? Está el Espíritu Santo ferviente. Bendito sea el nombre de Jesús y le pido a todos los pastores, a todos los hermanos en Cristo que nos unamos en la oración, en lo que el Espíritu Santo nos guíe para glorificar su santo nombre. Yo sé que esta nación necesita, como cualquier otra nación necesita, pero sobre todo, hermanos, les pido en el nombre de Jesús que nos unamos a orar por la iglesia por la cual Cristo viene. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Esa iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo, esa iglesia que le está esperando. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado predicando la palabra
en estos últimos días acerca de verdaderamente de estar alerta, de estar despiertos, de estar nosotros diligentes en las cosas del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Este fin de semana, alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano Miranda, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que hermano Moisés, amén. Sé que Dios lo va a bendecir más y más cada día, alabado sea el nombre de Jesús. Pero hemos estado predicando acerca de no tener solamente una apariencia, sino que verdaderamente ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, les animo a que nosotros oremos, ¿verdad? Para que Dios se glorifique en nuestros ministerios, en todos los ministerios de los pastores de la Alianza. Amén. Aquí en Nebraska, alabado sea el nombre de Jesús, como en cada ministerio, en cada llamado de cada uno de ustedes, sea usted pastor, evangelista, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo use poderosamente en este año que viene. Las cosas van a ir cambiando, pero no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, sino que es cuando más nosotros tenemos que buscar del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, donde Dios está esperando que se levanten los guerreros, que se levanten los siervos, que se levanten aquellos que le han creído, que se levanten de una manera sobrenatural y poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y prediquemos el Evangelio de la manera que el Señor nos enseñó a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se predica solamente en un púlpito o solamente con micrófono y bocina, sino que con demostración del poder del Espíritu Santo. El Señor quiere y tiene vasos de honra, mi hermano, mi hermana. Yo le animo en el nombre de Jesús. Y en este año pensó que su ministerio se estaba deteniendo, yo le animo en el nombre de Jesús a que le crea al Señor y que se levante en el nombre de Jesús, amén, y siga adelante. Bendito sea el nombre del Señor, porque ciertamente el Señor lo dice en su palabra que no es con ejército, sino que con su Santo Espíritu. Y el Señor quiere usar a la iglesia que le ha creído al Señor en la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos prometió y sigue esa promesa vigente, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo. Verdaderamente no tenemos más formas de servirle al Señor si no es en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, no importa la denominación, no importa el nombre de la iglesia, no importa cuántos años tengamos sirviéndole al Señor, la verdad es qué es lo que estamos haciendo con el llamado que Dios nos ha dado en este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros, hermanos, demostremos? Bendito sea el nombre de Jesús. Le animo, mi hermano, mi hermana, alabado sea el nombre de Jesús, a que su vida de oración, su vida de búsqueda con el Señor, hermano, no mengue. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Como seres humanos tendemos a quizás a poner excusas o poner razones por la cual nosotros ya no le buscamos o ya no le adoramos como le hacíamos antes. Pero el Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús, hermano, porque el Señor nos ha dado su Santo Espíritu y hay un peligro a la iglesia, y el peligro es no es el pecado en sí, sino que contristar al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí es donde la iglesia corre peligro. Yo lo creo así, de esa manera, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia corre peligro por contristar al Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, si nosotros no le creemos al Señor que Dios puede hacer lo imposible posible, entonces el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros, se contrista. Bendito es el nombre de Jesús. Así que en el nombre del Señor, hermano, si usted está pasando calamidad, está pasando escasez, está pasando enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos, hermano, sanidad sobre su vida, declaramos crecimiento en su ministerio, declaramos visión clara y fortaleza espiritual en el nombre de Jesús. Para que Dios se glorifique y que el Señor le dé la palabra que usted necesita y la palabra que el pueblo necesita más que nada, para que ellos le sirvan al Señor con todo su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mi hermano Alex. Bendiciones allí
en Wakefield, alabado el nombre de Jesús, o en Wayne, bendigo su ministerio como también su familia, alabado el nombre de Jesús, amén, y a todos los que se están conectando en este momento, verdaderamente hermanos, con el corazón en la mano, alabado el nombre de Jesús, yo le pido a la congregación y le pido a todos los hermanos en Cristo Jesús de que nos afirmemos, alabado el nombre del Señor. Si hay algo que poder hacer es arrepentirnos, es la mejor decisión que cualquier ser humano puede tomar, es pedirle al Señor perdón. Primeramente perdón porque no he hecho lo que debo de hacer, perdón porque he descuidado el primer amor, perdón Señor porque no he estado usando el don o el talento que el Señor quizás le dio. Recuerde que el Señor viene pronto y el Señor va a pedir cuentas a cada uno de sus hijos, bendito sea el nombre del Señor, y a los pastores primeramente, así que allí nos incluimos, bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. A mi primo, yo sé que te identificas como Rabakin, pero Dios te bendiga, alabado sea el nombre del Señor, amén, y que tu familia esté bien allí en El Salvador, bendito sea el nombre de Jesús, con todos mis primos y mis familiares, bendiciones a cada uno de ustedes. Sinceramente, quizás hemos visto situaciones difíciles en este año, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él está en control de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Les repito una vez más, bendito sea el nombre de Jesús, que nos unamos en oración, no paremos de clamar. Hay poder en la oración. En el momento que nosotros doblamos rodilla ante Dios, es Dios el que está escuchando. Ahí usted no le está orando a un ángel, a un arcángel, usted no le está orando a un querubín, no le está orando a Moisés ni tampoco a Abraham, le está orando al Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa es una bendición muy grande que tenemos. Bendito sea, no sé si lo habíamos mirado de esa manera. Nosotros no oramos o no le pedimos o no clamamos a nadie más que al Padre Celestial, Dios, creador de todos los cielos y de la tierra, el que gobierna y tiene control de todas las cosas, aunque las cosas no parezcan que vayan como nosotros lo hemos pensado. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que reciban un saludo del Ministerio Centro Misionero de Cristo para las Naciones aquí en Columbus, Nebraska. Alabado sea el nombre de Jesús, donde el Señor nos ha permitido estar en esta ciudad desde el 2000 y hasta este momento no hemos menguado, hermanos, de servirle y adorar y glorificar el nombre del Señor. Lógicamente Dios nos ha dado la victoria en todas las pruebas y en todas las ocasiones donde el Señor, hermano, nos ha podido pasar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el ministerio como la iglesia, yo creo que no solamente estamos de pie, sino que estamos en victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este es un llamado a todos, alabado sea el nombre de Jesús, que somos lavados con la sangre de Cristo. Aquí no se trata de ninguna denominación, sino que de cada uno de los que estamos, hermanos, sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad. Así que mi hermano, mi hermana, si usted está de pie, si usted puede orar, si usted puede alabar, alabe, glorifique, clame, gima, alabado sea el nombre de Jesús, porque su victoria viene y el Señor la tiene. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que quisiera compartir una meditación de la palabra en esta tarde bajo el tema todo está bajo sus pies. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor venció, Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor venció una sola vez y para siempre. Qué bendición más grande, alabado sea el nombre de Jesús, de saber de que tenemos, hermanos, al Señor con nosotros, por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Él ha vencido y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando pensamos en el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, Él ya venció. Y por eso está todo bajo los pies del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros estamos en Cristo Jesús para glorificar su nombre hoy en día. Y Él nos dio poder. La palabra lo dice en Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es un poder activo, es un poder que está en movimiento, un poder que
si tan solo tuviéramos fe como el grano de mostaza, el Señor dice que hará grandes cosas. Alabado su nombre Jesús, porque tenemos fe que Él lo puede hacer. Aquí no se trata del hombre, no se trata de la mujer, no se trata de cuántos días de ayuno, no, se trata de creerle al Señor. Bendito sea el nombre Jesús. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, que tenemos que ser quizás algún héroe espiritual o algún cristiano perfecto para que Dios se glorifique, pero verdaderamente el que es perfecto ya nos llamó. Alabado sea el nombre de Jesús. El que venció ya está con nosotros. El que venció es el que nos ha escogido. El que venció es el que nos ha dado el llamado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si Él está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Como dijimos, ¿verdad? Este es una meditación de la palabra, donde está todo bajo sus pies, y podemos decir en el nombre de Jesús que el 2020 fue el Señor que se ha glorificado hasta este día. Está despertando de alguna manera la iglesia que tiene oído para oír, ha entendido el mensaje del 2020, lo que Dios ha estado haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que el que está fortalecido debe de fortalecerse más. El que se cree santo, dice la Biblia, santifíquese más aún todavía. ¿Por qué? Porque lo que viene, solamente los valientes lo arrebatarán. Solamente los que le han creído al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por eso la importancia de que nosotros no vivamos solamente de apariencia, sino que verdaderamente de ese fuego espiritual, de esa promesa gloriosa que el Señor nos dio. Alabado sea el nombre de Jesús, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él nos iba a dar el Espíritu Santo, que es el Consolador, el que nos guiaría a toda verdad y que nos daría todo poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por cierto, el Señor como vencedor dijo allá en Mateo 28, versículo 19, ¿verdad? Que toda potestad se le había sido dada a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y en Efesios recalca que Él es la cabeza de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y esa autoridad se la dio a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. A todo aquel que cree en su nombre, el Señor, hermano, tiene todo poder, todo está bajo sus pies, y te ha permitido, nos ha permitido a cada uno de nosotros que le creemos de ser usados por Él para la honra y la gloria del Padre. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, levante sus manos, alabe a Dios, glorifique a Dios, no olvide su llamado, no olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. No olvide que Dios es el que lo escogió, Dios es el que va abriendo puertas, Dios es el que está haciendo las cosas que todavía no hemos visto. En el ámbito espiritual, hermano, yo creo que se está preparando algo glorioso. Viene para la iglesia, hermano, lo que no se ha visto todavía. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Verdaderamente, la iglesia tiene que pararse sobre la roca que es Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús, y creerle a Dios. Bueno, vamos a entrar, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, en este momento entonces a la meditación de la palabra. Y si pueden, o verdad, tienen la facilidad de hacerlo, me acompañan al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 22. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora el versículo 21 dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó. Versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre celestial, que en esta tarde, en esta meditación de la palabra, tú te glorifiques y que, Señor, más de alguno de tus hijos, más de alguno de mis hermanos en Cristo puedan ser edificados y fortalecidos por la palabra que tú pondrás, Señor, y has puesto, Padre amado, en mi corazón, Padre amado, y en mis labios. Te pido que seas tú, oh Santo de Israel, haciendo, Señor, tu perfecta voluntad. En este momento, Padre amado, yo ato, reprendo, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, todo principado, toda potestad, todo aquello, Señor, que pueda estorbar, Señor, aquí, Señor bendito, aleluya, o en los corazones y en las mentes, Padre amado, de cualquiera de mis hermanos, cualquier cosa, Señor mi Dios, que pueda desviar a mi hermano, a mi hermana, Padre amado, en el nombre de Jesús lo atamos, lo echamos fuera y declaramos, Padre amado, que esta promesa que tú nos has dado, Señor, se encienda, Padre amado, Padre amado, en cada corazón y en cada vida, Padre bendito, que su tiempo de oración sea ferviente, que sus declaraciones sean, Señor, seguras, y que todo lo que pidan, Padre amado, sea con fe, Señor, no dudando, Padre amado, sino que creyendo que todo Santo de Israel que pidiéramos en tu nombre será hecho. Te lo pedimos todo en el nombre, que sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga una vez más. Lucas 10, 17, 22. El Señor envió a los 70 y los 70 regresaron y volvieron los 70 con gozo. Alabado el nombre de Jesús, regocijados, quizás hasta verdaderamente brincando con gozo, alabado el nombre de Jesús, diciendo: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y qué poderoso es saber que en el nombre de Jesús, hermano, tenemos autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre huestes, sobre demonios, sobre enfermedades, sobre todo aquello que el enemigo viene sembrando, todo lo que el enemigo viene haciendo falsamente. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano, donde el poder, alabado sea el nombre de Jesús, de Dios, en el nombre de Jesús, puede derribar toda muralla, puede derribar todo aquello, romper toda cadena, alabado sea el nombre de Jesús, toda maldición en el nombre de Jesús. Y los 70, y por cierto, los 70 no eran aquellos 12 discípulos solamente, eran otros discípulos, personas, hermano, como usted y como yo. No eran, alabado sea el nombre de Jesús, diferentes a nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos en este momento. Los 12 discípulos, como los 70 o los 120 que estaban en el aposento alto, no eran personas diferentes a usted y a mí. Eran personas, alabado sea el nombre de Jesús, que quizás todavía tenían debilidades, todavía tenían problemas, porque lo podemos ver en la Escritura, alabado sea el nombre de Jesús, donde tuvieron que seleccionar a los primeros diáconos para poder atender a las necesidades de la iglesia, porque había problemas dentro de la organización de la distribución diaria. Pero de cualquier manera, Dios nos escogió, nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha dado ahora la dicha de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios que somos en el ámbito espiritual, cuando nos miran a nosotros, deben ver el Espíritu de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso el Señor dice que Él miraba a Satanás caer del cielo como un rayo, pero el Señor les alerta a los discípulos, a los 70, que no se regocijen, alabado sea el nombre de Jesús, de que los espíritus se sujetan en el nombre de Jesús, sino que ellos, hermanos, se esmeren para que los nombres estén escritos en los cielos. Es la vida espiritual de aquella persona. Eso es lo que el Señor está diciendo allí.
No te autoalabes, por decirlo de esa manera. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. O te regocijes de que Dios te está usando, sino que es Dios, alabado sea el nombre de Jesús, el que se está glorificando. Qué bendición y qué privilegio es que Dios nos use, pero toda honra y toda gloria es para el Señor. El Señor quiere que entendamos que lo más importante es nuestra espiritualidad, porque la pregunta verdadera es, ¿qué vaso que le busca a Dios y le cree a Dios, Dios no use? Si le buscamos y le adoramos en espíritu y en verdad, Dios nos va a usar. Así como usó, podríamos decir, a Elías, a Eliseo. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu, la misma promesa, amén, el mismo espíritu que venía sobre Elías, que venía sobre David, el mismo espíritu que venía sobre Sansón, el mismo espíritu que vino sobre todos los siervos de Dios, sobre el apóstol Pablo, sobre el apóstol Pedro, es el mismo espíritu que ahora está dentro de ti, en nuestras vidas, en cada creyente, en cada hermano, cada hermana que le cree al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay un don dentro de ti, hay un llamado dentro de ti, hay un propósito dentro de ti. Alabado sea el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo está para poder usarte y básicamente impulsarte a que entres al llamado que Dios te dio desde antes de la fundación del mundo. Así que no es tanto de que Dios sane, que Dios libere, que Dios... eso no, eso es algo glorioso, maravilloso, y tenemos que darle toda la honra y la gloria al Señor. Pero el problema o la situación es, ¿por qué es que Dios nos usó ayer, pero ahora ya no? ¿Por qué es que el Señor sanó a alguien el fin de semana pasado, pero el siguiente fin de semana no sana? ¿Por qué? Porque no es que Dios cambie, sino que es nuestra adoración, nuestra búsqueda ante Dios es la que cambia. Entonces, por eso el Señor dice, no, pero no os regocijéis de lo que los espíritus os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mantenerte fielmente en el ámbito espiritual, mantenerte fielmente, pero allí no es de que nosotros, alabado sea el nombre de Jesús, por el hecho de que Dios nos usa, nosotros somos mejores que nadie más o alguien más, sino que Dios, hermano, honra a los que le honran. Dios, hermano, dice, si me buscas, me encontrarás. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que buscar de las cosas del Señor. Este es el tiempo donde Dios, hermano, está buscando este tipo de creyente, el tipo de creyente que le ha creído a Dios. Porque así como Dios envió a estos 70, también Dios lo ha enviado a usted y también Dios me ha enviado a mí. Así que un enviado, un enviado verdaderamente, alabado sea el nombre de Jesús, es un apóstol. Un apóstol quiere decir un enviado del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, viéndolo de esa manera, Dios nos ha enviado a cada uno. Por tanto, ir y predicar el evangelio. Esto lo expliqué la semana pasada, si no me equivoco. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Entonces, dentro de usted, hermano, hermana, dentro de usted está Dios mismo en espíritu, hermano, moldeando, limpiando, purificando, verdaderamente, para que usted sea ese instrumento que Dios propuso en su corazón desde antes de la fundación del mundo para ser enviado como estos 70. Estos 70 fueron quizás con miedo, con temor, porque ¿a quién no le da temor, hermano, subirse a un púlpito, predicar el evangelio? Especialmente quizás cuando lo hacemos las primeras veces. Y yo puedo decir que no importa si tienes 30 años, hermano, predicando, todavía hay temor al subirse en un púlpito. Todavía debe de haber, hermano, ese temor, esa reverencia ante el Señor, porque no eres tú, amén, el que te subes, es Dios el que va a ser. Dios va a hablar, Dios va a revelar. Dios va a dar ciencia, Dios va a dar la sabiduría, Dios va a dar la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos subimos ante un púlpito y nos subimos a predicarle a un pueblo que ha sido, hermano, santificado por el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquel pueblo que no importa la condición en la que se encuentra, es un pueblo por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Así que, ¿qué tipo de personas fueron las que Dios estaba enviando? Sinceramente, yo creo que fueron
al mejor instituto bíblico. No, no. Envió a aquellos que dijeron amén. Envió a aquellos que dijeron amén. Lo voy a repetir, hermano. Aquellos que dijeron, sí, Señor, creemos en ti, sabemos quién eres, confiamos en que tú eres el Hijo de Dios. Sabemos que por los milagros, como lo dijo Nicodemo, dijo, Maestro, bueno, sabemos que has venido de Dios por las señales que Dios hace a través de ti. Entonces las señales respaldan verdaderamente quiénes somos en Cristo Jesús. Los 70 no fueron enviados porque habían pasado todos los cursos o porque habían pasado tantas cosas que el hombre pone para poder decir estás calificado. Desde el momento que Cristo entró en tu vida y el Espíritu Santo empezó a trabajar en ti, estás calificado para servirle, para adorarle, para, hermano, creerle. Alabado sea el nombre de Jesús. Si le puedes creer en que Él te perdonó, también puedes creer que Él también puede hacer los milagros que Él ha prometido. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la importancia de mantenernos en la santidad, en mantenernos, hermano, buscando del Señor en integridad, en consagración, no es tanto para que yo me mire más santo, o para que yo tenga una apariencia que radiante como la de Moisés cuando bajaba del monte. No, la razón por que nosotros buscamos de Dios es para que Dios se glorifique por medio de nuestro ministerio, nuestro llamado. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que más de algunos de los que están viendo o están conectados en este momento, de alguna manera Dios les ha usado para orar por alguien, para declarar una palabra de fe, para declarar un hermano sanidad y que Dios se ha glorificado. Pero ¿por qué se glorificó? ¿Por qué es que Dios hizo el milagro? ¿Por qué es que el Señor sanó? ¿Por qué es que el Señor hizo eso? Porque Él es el Señor. Pero lo único que Él pide es que nosotros le creamos a Él, que nosotros tengamos fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa fe que mueve montañas, esa fe que cree que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que regocijémonos, hermano, por servirle al Señor. Regocijémonos de todo corazón por todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios va a hacer por medio de tu llamado, de tu ministerio, de tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por cierto, yo creo que sí, mañana, ¿no? Alabado sea el nombre de Jesús, si no me equivoco. Yo creo que mañana ustedes van a estar reunidos quizás con algún familiar. Alabado sea el nombre de Jesús. Tomemos el tiempo, hermano, para declarar o para predicar o para enseñar o por lo menos hacer una oración sobre nuestros familiares, sobre nuestras amistades. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero estos 70 fueron, los demonios se sujetaban ante ellos. El Señor, alabado sea el nombre de Jesús, les declara en el versículo 19, he aquí os doy potestad. Amén. He aquí los doy autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y yo me pregunto, wow, ¿a quién le está dando esta autoridad el Señor? Tiene que ser unos súper creyentes, tienen que ser súper cristianos, tienen que ser súper inteligentes, tienen que ser, hermanos, personas intachables. No, verdaderamente esta es una promesa para todo aquel que crea en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor te puede usar donde tú estás. El Señor te puede usar donde tú le creas al Señor. Si tú le puedes creer al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, Él hará como Él lo ha prometido, pero debemos de caminar por fe, creyéndole al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, en el versículo 21, donde me quiero concentrar un poquito más, dice así: y en aquella misma hora, y en aquel mismo momento, cuando los discípulos regresaban regocijándose, también el Señor se regocijó. Dice así: Jesús se regocijó en el Espíritu. Amén.
allí el detalle, regocijarnos en el Espíritu. Wow, qué privilegio más grande que Dios pueda usar mis manos, que Dios pueda usar mis labios. Qué privilegio más grande que Dios me pueda usar a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me voy a poner como ejemplo. Quizás yo no soy el pastor perfecto, porque no lo soy, pero Dios se ha glorificado en usarme si yo le puedo creer a Él, porque Él es el que me limpió, Él es el que me perdonó, Él es el que me justificó, Él es el quien me ha salvado y me ha puesto en lugares celestiales. Él es el que me ha trasladado de las tinieblas, de la potestad del enemigo, hermano, a su reino, bajo la potestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no lo hace el hombre. El hombre no te posiciona en esta posición. El que te posiciona en esta posición espiritual es Cristo. Y Cristo te posicionó desde el vientre de tu madre. Su nombre sea la gloria. Amén. Desde el vientre de tu madre, Dios te posicionó a donde ahora Dios te tiene para ver y para glorificar su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto no es, hermano, por causa del hombre, porque el hombre no. Esto no es por, hermano, ninguna pensamiento de hombre, sino que todo es propósito de Dios. Katy, Dios te bendiga. I love you. Bendiciones para ti y para tu familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te escogió con esto. Por eso el Señor, cuando los 70 regresaron, alabado sea el nombre de Jesús, con gozo, Él también se regocijó. Y estoy en Lucas capítulo 10, versículo 21. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo. Hermano, qué expresión, qué adoración más linda, más sublime, o podríamos decir algo tan lindo, que el Señor dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Hermano, ¿qué está diciendo allí? Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor escondió este poder, esta gloria, amén, no se la dio a los sabios, no se la dio a los entendidos, sino que se lo dio a los niños, como dice aquí, y las has revelado a los niños. ¿Por qué niños? Le llaman niños a aquellos que verdaderamente no tienen la sabiduría quizás de un fariseo, no tienen la sabiduría quizás de un sumo sacerdote, no tenía la sabiduría o la madurez o el conocimiento de aquellas personas que se consideraban en una posición alta, alabado sea el nombre de Jesús, y que ellos sí podían ser usados por Dios. No sé si me estoy explicando correctamente. No es cuánto sabes, sino que es cuánto le crees a Dios. No es en sí qué tanta experiencia tienes, sino que si quieres experimentarle, a su nombre sea la gloria. No es, alabado sea el nombre de Jesús, que esto era no fue un propósito de Dios, sino que es un propósito de Dios, de que dentro de ti está el poder, dentro de ti está el Espíritu Santo, dentro de ti está la gloria de Dios, dentro de ti Dios tiene un propósito que está esperando el tiempo y el momento donde Dios quiere que eso explote, de que eso salga, de que eso se dé a conocer, de que eso dé fruto, de que eso crezca, de que eso se manifieste. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor, cuando vio que los 70, mire, alabado sea el nombre de Jesús, yo creo que de los 70 no hubo ni uno que haya venido diciendo, bueno, ellos quizás sí y yo no. Ellos oraron y yo oré y a mí conmigo no sucedió nada, sino que con todos los 70, cada uno de los 70, uno por uno, pudo glorificar al Señor, porque en el nombre de Jesús, escuche, en el nombre de Jesús, no predicaban en el nombre de ninguna institución, no declaraban nada, sino que en el nombre de Jesús, hermano, se sujetaban los demonios. Y los 70, no hubo ninguno que viniera diciendo, bueno, conmigo no funcionó. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado su espíritu y es la promesa
de la llenura del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo aquel que le cree al Señor. Así que dentro de usted, mi hermano, mi hermana, hay un potencial glorioso que en este tiempo es donde se tiene que ver y se tiene que dar a conocer el por qué Dios le escogió, el por qué todavía está de pie, el por qué todavía está respirando, y todo lo que respira, dice la palabra, alabe a Jehová. Pero el Señor alabó, Jesucristo alabó al Padre y declara algo poderoso. Dice: Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos. Eso no quiere decir que nosotros no somos sabios y que nosotros no somos entendidos. Lo que está diciendo allí es que habían personas, y aún todavía lo hay personas que creen que son más sabias que otras, que creen que tienen mejor entendimiento que otros. Yo no soy muy alto y tampoco soy flaco y no me considero, ¿verdad? Sino que hay personas que quizás tienen una apariencia, igual como cuando Samuel iba a ungir a David y salió el primer hermano, quizás alto, quizás fuerte, quizás con mucho músculo, quizás se miraba, y el Señor dice: no mires la apariencia, no mires lo de afuera, porque ese no es. Alabado sea el nombre de Jesús. Y pasaron todos los hermanos, pero el que Dios había escogido era aquel hermano, aquel muchacho que estaba allá con las ovejas, aquel muchacho que no tenía ni siquiera, hermano, quizás la apariencia de que poder ser guerrero, no tenía la apariencia de, hermano, quizás ni la estatura para poder ser rey. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Dios te escogió a ti y a mí, y Dios nos ha dado no la sabiduría del hombre, ni tampoco el entendimiento del hombre, sino que nos ha dado su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que es glorificado aquí por el Señor, de que el Señor, o de Dios Padre, lo escondió de aquellos que se creen que tienen la habilidad o la capacidad, y se lo dio a los niños, aquellos que nosotros, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, que verdaderamente quizás lo único que queremos es glorificar al nombre del Señor. Lo único que queremos es que Dios, hermano, toque aquella alma, sane aquella alma, salve aquella alma, que el Señor restaure aquel hogar, que el Señor levante a aquellas personas de la enfermedad. Queremos con fe genuina que Dios se glorifique. Y sinceramente, hermanos, si lo entendemos bien, nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Todo está bajo sus pies. Él está, hermano, el Señor Jesucristo lo tiene todo bajo control. El versículo 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, espirituales como naturales, todo fue entregado por el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando los 70 fueron y declararon en el nombre de Jesús, los demonios tenían que sujetarse al nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también cada persona, cada uno de los 70 tenía que creerle al Señor, tener fe en el Señor y declarar las cosas que no eran como si fuesen, y las que eran como si no fuesen. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El Señor es el que hace el milagro. El Señor es el que quiere hacer. Pero aquí no se trata de que alguien sea superdotado, que alguien sea más inteligente, que alguien tenga más sabiduría. No, porque lo más vil del mundo escogió Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo más vil, lo peor de lo peor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por cierto, yo creo que no hay ningún hombre que se merezca, alabado sea el nombre de Jesús, sí, sino que esto es por pura misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es por fe, esto es por gracia. El Señor nos escogió porque Él es santo y 3 veces santo, porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano, porque toda la honra y la gloria debe de ser para Él. Voy a continuar. Primera de Corintios 1, 18 al 20, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
No dice es salvación, sino que es poder de Dios. Aquí quiero hacer énfasis en esto. El Señor no solamente, hermano, te salvó para que tú tengas salvación o para que tú tengas perdón de pecados. Eso es algo glorioso. Y gloria a Dios por todos aquellos que le hemos dado nuestra vida al Señor y el Señor nos ha perdonado. Pero el propósito de ser perdonado, el propósito de nosotros ahora ser llamados hijos de Dios es para poder, hermanos, dar o manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. Que el mundo sepa que usted y yo le creemos a Dios y que aquellas personas cuando se encuentren en una necesidad se acuerden de usted y digan, él le cree a Dios o ella le cree a Dios y puedan pedir oración o puedan acudir a su persona. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted le ha creído. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los que creemos en Cristo, es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que lo que nosotros predicamos no es cualquier palabra, sino que es la palabra de Dios que tiene poder, que es viva y eficaz, que es verdaderamente, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, lo que quebranta, hermano, lo más profundo de cualquier corazón, de cualquier vida. Alabado sea el nombre de Jesús, para que aquella alma venga al arrepentimiento. Versículo 19 dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Están entendiendo el punto que estoy tratando de dar? ¿A quién escogió Dios? ¿Escogió a los más sabios? ¿Escogió a los más fuertes? ¿Escogió a los más entendidos? Bueno, yo conozco personas que no pueden leer bien quizás el castellano, no pueden leer bien la Biblia. Oh, alabado sea el nombre de Jesús, pero cuando oran, cuando doblan rodillas, cuando empiezan a clamar, hermano, Dios se mueve poderosamente, porque ya no es el hombre, ya no es la mujer, no es la habilidad del hombre, no es la habilidad de la mujer. Por eso la mayoría de los discípulos, la mayoría de los hombres de Dios que Dios llamaba en el Antiguo Testamento, la mayoría les puso excusa. Mira, soy tartamudo, mira esto, mira lo otro. Alabado sea el nombre de Jesús. No tengo la habilidad, soy muy pequeño, soy muy joven, yo soy el más pequeño, yo soy de mi familia. Todas las excusas. Y el Señor dice, no se preocupen, porque no es acerca de quién eres tú, sino que quién soy yo en ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Cristo está con usted, el Señor está en usted, y es para glorificar su nombre, hermano, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios. Hermano, no es cuánta Biblia tú conozcas, no es cuánta Biblia te has memorizado, sino que si le crees a Dios y que puedas declararlo en el nombre de Jesús, que puedas destruir la sabiduría de aquella persona que dice, ¿cómo es que Dios puede usar a este joven? ¿Cómo es que Dios puede usar a esta jovencita? ¿Cómo es que Dios puede usar a este niño, por decirlo de esa manera? Porque no solo Saúl, sino que todos los guerreros de Saúl se preguntaron lo mismo. Los hermanos de David se preguntaron lo mismo. ¿Cómo es que Dios va a usar a este muchacho inexperto, si nunca ha peleado, nunca lo hemos visto con una espada? Y por cierto, le pusieron la armadura de Saúl y no pudo caminar ni con ellos. ¿Por qué? Porque tú no puedes caminar bajo la gloria de otro hombre. Tú no puedes caminar bajo el ministerio de otra persona. Tú no puedes ponerte la armadura de nadie, sino que el Señor dice que nos pongamos la armadura de Él. A su nombre sea la gloria. Él quiere que nosotros seamos usados por Él, por medio del Espíritu Santo. Si alguien puede alabar a Dios, alábele, mi hermano, porque Dios quiere destruir la sabiduría del hombre a través de tu fe, a través de tu fidelidad, a través de tu ministerio, a través de tu llamado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, versículo 19, y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, aquella persona que no cree en tu llamado, aquella persona que no cree que Dios te puede usar, cuando tú le creas a Dios y te metas a Dios, te encierres con Dios allá en lo secreto y que empieces a clamar y a gemir para que Dios te use, para que Dios se glorifique, allí en secreto, no lo tienes que decir a nadie. Métete con Dios, métete con Dios, métete con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, que el Señor va a
quebrar el entendimiento de esta gente que se fija, que anda viendo si eres o no eres, qué haces, qué no haces. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando miren que Dios está usando tu llamado, tu ministerio, entonces allí es donde la sabiduría de los sabios no tiene valor. Allí es donde el entendimiento de los entendidos no tiene valor, porque es el nombre de Jesús que tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 20. El Señor dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Qué declaración más linda, y más fuerte y más poderosa, hermano. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Quién iba a creer, hermano, que un David iba a vencer a un Goliat? ¿Quién iba a creer que un Moisés iba a ser usado por Dios para abrir el Mar Rojo? ¿Quién iba a creer que Dios iba a usar a un Elías para que cayera fuego del cielo? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién iba a creer, hermano, que Jesucristo iba a resucitar al tercer día? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién iba a creer, hermano, que usted ahora iba a predicar el evangelio? ¿Quién iba a creer que usted iba a ser usado por Dios poderosamente para que las almas vengan a los pies de Cristo? ¿Quién iba a creer que aquel drogadicto, aquel pecador iba a venir a los pies de Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Y un día iba a estar predicando detrás de un púlpito. Alabado sea el nombre de Jesús, yendo a las naciones para predicar el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién iba a creerlo, hermano? Sinceramente, eso no cabe en la mente, ni en la sabiduría, ni en el entendimiento de ningún ser humano. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es propósito de Dios. A su nombre sea la gloria. Así que no se preocupe usted en sí de cómo Dios lo va a hacer, de qué manera Dios lo va a hacer, sino que preocúpese en que Dios lo pueda usar. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor dice, no te regocijes de que los demonios se sujetan, sino que regocíjate de que tu nombre esté escrito en los cielos. A su nombre sea la gloria. En otras palabras, aquel guerrero, amén, alabado sea el nombre de Jesús, aquel guerrero que Dios quiere usar, aquella mujer que Dios quiere usar, aquel hombre que Dios quiere usar, aquel siervo que Dios quiere usar, aquel joven que Dios quiere usar, que no baja la guardia, que siempre está allí, Señor, en oración, clamando, pidiendo, bendito sea el nombre de Jesús, porque esto no es, de hermano, del que quiera ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Y por cierto, no es con fuerza de hombre, no es con inteligencia de hombre, sino que es con el poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que creemos es poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios me bendiga a la hermana Rodríguez. Segunda de Corintios 12, 9 dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, escuche, mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. ¿En qué área usted es débil? ¿En qué área, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, cuando usted cree que no puede, es cuando Dios lo hace. Cuando usted piensa que no tiene, es cuando Dios provee. Cuando usted se mira como... y disculpe, ¿verdad? Que sí, no quiero ofender a nadie, pero si usted se siente como aquel gusano que nadie, ¿verdad? A nadie le interesa, el Señor es el que lo levanta para que usted sea esa persona que Dios va a usar para glorificar su nombre, porque todo es para exaltación y gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Bástate mi gracia. Eso es lo que el Señor le contestó al apóstol Pablo después que él oró 3 veces pidiéndole al Señor que le quitara el aguijón. Y lógicamente hay aguijones, hay situaciones en nuestras vidas que el Señor permite para que nosotros nos mantengamos sencillos, humildes. Hermanos, alabado sea Jesús, reconociendo que no somos nada, somos vasijas de barro, que verdaderamente, aunque tengamos 30 años en el evangelio, aunque tengamos una iglesia de, hermano, de miles de personas o de cientos de personas, la honra y la gloria del Señor. Y Dios permite
aguijones o situaciones en nuestras vidas que nos traen a la mente y al espíritu aquella memoria o aquella situación donde nos dicen, estate quieto, no te exaltes, ¿verdad? La gloria es siempre para el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios es el que se quiere glorificar, porque aquí no se trata de el nombre de cualquier miembro, sino que se trata del nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Así que no hay ningún alma, no hay ningún creyente, no hay ningún hermano, no hay ninguna hermana, no hay ningún joven, no hay ninguna jovencita que Dios no pueda usar. ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te seleccionó, Él te apartó, Él te santificó para ser usado por Él y para Él. Alabado sea el nombre de Jesús, y te ha dado el poder para poder hacerlo. La potestad, bendito sea el nombre de Jesús, como lo leímos anteriormente allá en Lucas, alabado sea el nombre de Jesús, y les dio potestad. Amén. Entonces, lo único que tenemos que saber es que la gracia del Señor está sobre nosotros. Eso es suficiente. La gracia del Señor. Bástate mi gracia. ¿Quién era Pablo? Pablo, lógicamente, era Saulo, perseguidor de la iglesia. Él era fariseo de fariseos, era un hombre que mataba o perseguía a la iglesia. Él estuvo allí cuando mataron y quizás Dios afirmó que mataran a Esteban. Era un hombre que era celoso del judaísmo, pero se encontró con el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando se encontró con el Señor lo transformó como lo ha transformado a usted y a mí para ver su gloria. Pero el enemigo siempre trata de que nosotros nos miremos como éramos antes. Y allí es donde el Señor le dice, y quizás hay culpabilidad, quizás hay remordimiento, quizás hay momentos donde no nos sentimos dignos lo suficiente como para poder ser usados por Dios. Hay momentos donde verdaderamente nuestra fe quizás no está fuerte lo suficiente, como algunos siervos en el Antiguo Testamento aún dijeron que maldecían el día que habían nacido o que querían mejor morir, bendito sea el nombre de Jesús, porque se sentían ellos mismos como que habían fallado o su fe había menguado, cuando el Señor estaba preparándolos para lo que venía, algo más glorioso, algo más poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que cuando nos encontremos en un momento de debilidad, el Señor dice que Él se glorifica en nuestra debilidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, no es de esconder la debilidad, sino que es de decirle al Señor, Señor, yo sé que yo no puedo, pero tú puedes. Allí está la clave. Yo sé que yo no puedo sanar, pero tú puedes sanar. Yo sé que yo no puedo levantar a nadie de una cama de muerte, pero tú sí lo puedes levantar. Yo sé que el médico dice que el cáncer no tiene cura, pero Señor, yo creo que tú sí. Quizás yo no soy un médico, yo no entiendo toda la ciencia, yo no tengo todo el conocimiento, pero te creo a ti. Y el Señor, cuando nosotros no entendemos algo, verdaderamente es mejor que no entendemos, pero sí creemos que Dios lo puede hacer. Allí está la victoria. Así que cuando usted está débil en una área o se siente débil en una área, créame que el Señor está permitiendo esta situación para Él glorificarse. Así que en los momentos de debilidad, espere su victoria, espere que Dios se glorifique, espere, hermano, algo poderoso de parte de Dios. Por tanto, dice el versículo 9, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿el qué? El poder de Cristo. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, por tanto, yo he entendido que la gracia es suficiente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y también he entendido que hay debilidades en mi vida. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Alabado sea el nombre de Jesús.
Amén. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que usted, hermano, no puede, Dios sí puede. Alabado sea el nombre de Jesús. En el momento que una persona dice, no, yo voy a luchar y yo voy a salir y yo voy a hacerlo, y el Señor dice, ok, hazlo como tú quieras hacerlo. Trata tú con tus propias fuerzas, trata tú con tu propia sabiduría, trata tú con tu propio entendimiento. Alabado sea el nombre de Jesús, pero no necesariamente quiere decir que lo va a lograr. Pero cuando una persona piensa así, el Señor no mete su mano. Cuando una persona dice, Señor, te necesito, entonces el Señor se glorifica. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, te necesito en mi vida? Te necesito en mi ministerio, te necesito para mi familia, te necesito como esposo, te necesito como esposa, te necesito, Señor, alabado sea el nombre de Jesús, como buen administrador, te necesito, Señor, mi Dios, para que me des la sabiduría de poder caminar por fe, de poder declarar, de poder creerte, de poder escucharte, de poder servirte. Te necesito, Señor, porque sin ti no lo puedo hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros entendamos eso, entonces, hermano, el poder de Dios, hermano, se va a glorificar en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Con este versículo voy a concluir. 2 de Corintios 10, versículo 3 al 6. Amén. 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando los 70 salieron, ellos no salieron en la carne. Ellos fueron enviados, y por cierto, el Señor les dio potestad espiritual. Ellos fueron a echar fuera demonios. Ellos fueron a atar demonios, a echar fuera demonios. Porque la lucha que nosotros tenemos no es carnal, sino que espiritual. Por eso es necesario que la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, entienda lo que dice Efesios capítulo 6, que no tenemos pelea contra sangre y carne, sino que contra principados y potestades. La lucha es espiritual. Eso quiere decir, y entienda esto, que usted ya está en una posición espiritual en Cristo Jesús, que usted está en una posición espiritual apto y capacitado y respaldado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le ha dado a usted no una palabra de salvación, sino que la palabra de poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Él le ha dado potestad y autoridad sobre toda obra del enemigo o toda fuerza del enemigo, y dice la palabra, y nada os dañará. A su nombre sea la gloria. Entonces, aunque andamos en la carne, hermano, usted come, usted respira, usted se cansa, usted suda, alabado sea el nombre de Jesús, amén, usted duerme, sí, porque usted está en la carne, usted está aquí en esta tierra, alabado sea el nombre de Jesús. Aunque usted quisiera, usted no puede, hermano, en la carne trasladarse de un lugar a otro. Ahora en el espíritu, a su nombre sea la gloria, han habido, y en la Biblia se declara que así como Felipe, que iba hablándole al eunuco, fue trasladado de allí, del carro, a otro lugar, y eso es en el espíritu, su nombre sea la gloria. Amén. El apóstol Pablo habla de llegar al tercer cielo en el espíritu, su nombre sea la gloria, porque somos personas espirituales o somos seres espirituales, hemos nacido de nuevo. Ya no vivo yo en la carne, sino que ahora vivimos en el espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va transformando de gloria en gloria a su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si esto está, hermano, lo podemos recibir, pero en el nombre de Jesús, hermano, yo lo declaro, hermano, que usted lo va a poder recibir. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, ¿cuándo es que una persona siente que le ha fallado a Dios? Lo más lógico es que le falló en la carne. Porque si nosotros le obedecemos en el Espíritu, créame que en el Espíritu y por el Espíritu, nosotros no podemos fallar. Pero cuando nosotros le fallamos al Señor, es cuando no queremos obedecer, o lógicamente nosotros somos negligentes con las cosas espirituales que Dios nos ha dado. Su nombre sea la gloria.
Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, esto es espiritual, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, en otras palabras, hermano, el enemigo va a atacar nuestra mente, nuestros pensamientos, pero usted y yo tenemos que saber, hermanos, derribar todo pensamiento, destruir todo pensamiento, todo aquello que nos pueda robar de caminar, hermanos, bajo la gloria de Dios, caminando en el Espíritu, militando en el Espíritu, venciendo en el Espíritu, porque nosotros somos hijos de Dios. Alabado sea Jesús. Tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Van a venir pensamientos que te van a decir, tú no puedes hacer esto. Van a venir pensamientos donde te van a decir, no, no importa, hazlo. Especialmente cuando quizás te está llevando al pecado, te está trayendo a desviando de quizás la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero todo pensamiento, todo aquello que viene a nuestras mentes, porque es una guerra espiritual. Recuerda que el pecado, el primer pecado que se cometió por Adán y Eva fue por forma de pensar. El enemigo sembró aquella palabra en la mente de Eva y Eva lo creyó. Entonces es una batalla espiritual, es una batalla de pensamientos, es una batalla de dardos de parte del enemigo, dardos que te van a hacer desviarte de la verdad, dardos que te van a decir, te van a desviar para que descuides tu llamado, para que descuides tu ministerio, para que descuides tu oración, para que descuides, hermano, de buscar del Señor. Por eso el Señor dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Recuerda que sí, todas las cosas están bajo los pies de Cristo, alabado sea el nombre de Jesús, y que todo poder y toda gloria es para Él, pero Dios te ha llamado para que tú seas un instrumento que Dios quiere usar y va a usar si tú le puedes creer. No tienes que ser una persona, lógicamente, perfecta, porque Él ya te perfeccionó para la obra a la cual Él te ha llamado en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús, porque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ahora, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí podemos hablar en el ámbito natural, como también en el ámbito espiritual, porque van a haber personas que te van a atacar o personas que van a ir en contra de lo que la Biblia dice, pero verdaderamente el Espíritu nos va a dar la palabra o la sabiduría para poder, hermanos, contestar en el momento que lo necesitemos. Alabado sea el nombre de Jesús, hablando en lo natural. Hablando en lo espiritual, esos son pensamientos que tenemos que llevar a la obediencia de Cristo y también, alabado sea el nombre de Jesús, tomar la autoridad en el ámbito espiritual para poder vencer. Imagínate, a los 70 llegaron, alabado sea el nombre de Jesús, a tocar las puertas a cada familia y quizás reconocieron. Imagínate que tú llegaste a la casa de tu tío, a la casa de tu tía y dice, ahora viene este aleluya o viene este cristiano a tocarme la puerta a mí. ¿Y quién es este? Si es mi sobrino, si es un muchacho, un joven. Pero tú no vas en tu nombre, tú no vas con tu capacidad, tú no fuiste enviado con nada humano, sino que fuiste enviado por el Señor en un ámbito espiritual para que Él sea glorificado. Entonces aquella persona, aunque sea un pariente, quizás no crea en ti, pero que crea en Dios por medio de tu obediencia, por medio de tu ministerio, por medio de tu llamado. Y allí es donde podemos nosotros, hermanos, vencer al enemigo y toda obra del enemigo. Cuando hay duda, cuando hay falta de fe, cuando hay personas que quizás critiquen o alabado sea el nombre de Jesús, se levanten en contra de Dios.
Ahora, versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Esto no es tanto en la desobediencia de alguien más, sino que ves básicamente en la desobediencia de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar prontos a castigar o a detener, alabado el nombre de Jesús, o a desligarnos, alabado el nombre del Señor, o despojarnos de toda desobediencia que hay en nuestra vida. Alabado el nombre de Jesús. Allí, esta parte podemos quizás interpretarla de una manera equivocada, donde yo tengo que castigar la desobediencia de alguien más. No, porque yo no soy Dios, sino que si alguien es débil, yo debo de ayudarle para que salga de allí, pero no es que yo castigue. Pero aquí es acerca de tu persona. Tú eres el primero que sabe tu debilidad, tú eres el primero que sabe dónde quizás le fallas al Señor, en qué área le fallas al Señor. Entonces usted y yo individualmente tenemos que saber castigar o detener, alabado de Jesús, o despojarnos de toda desobediencia o de toda carnalidad o de todo aquello que nos impida caminar en obediencia. Entonces, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, primeramente, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha enviado. Que todo lo hace Dios. Verdaderamente, no importa quién eres, cuántos años tienes, cuánta Biblia conoces, pero si le crees a Dios y eres un hijo de Dios, Cristo mora en ti, vive en ti, el Espíritu Santo está en ti, entonces declara la palabra. Obedécele a Él, sírvele a Él con todo tu corazón, porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso donde sea que el Señor te tiene. No importa, alabado sea el nombre de Jesús, cuál es tu necesidad. La necesidad principal es que nosotros obedezcamos al Señor. El Señor lo dice, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Seamos fieles a Dios, porque Él es el que nos da y nos otorga todas las cosas espirituales, como también las que necesitamos aquí, porque Él nos conoce. Por lo tanto, hermanos, en el nombre de Jesús, espero que esta meditación de la palabra haya sido de gran bendición para sus vidas. Les pido sus oraciones, hermano, por un primo mío, se llama Raúl, apellido Lucha. Él está ahorita en el hospital, y pido en el nombre de Jesús, hermano, que oremos por él, ya que solamente Dios sabe el nombre de Jesús, aunque en el nombre de Jesús, hermano, yo declaro, hermano, sanidad sobre mi primo, pero le pido la oración porque yo sé que la oración tiene poder. Hermanos, si usted puede y quiere, por favor mande un mensaje y así poder seguir orando por usted, por su llamado, por su ministerio. Dios me los bendiga y hasta pronto. Amén. Vamos a orar y espero que Dios se glorifique más y más. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición que tú nos has dado en esta tarde, de poder, Señor mi Dios, transmitir desde mi casa, Señor bendito. Te pido que tú bendigas a cada oyente, cada hermano, cada hermana que se conectó, como aquellos que van a estar viendo, Señor, esta meditación de la palabra. Te pido que tu palabra, Señor mi Dios, toque, ministre, sane, libere y haga, Señor mi Dios, algo poderoso en cada corazón. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones a todos, saludos a todos mis hermanos y a todos mis familiares en El Salvador. Dios les bendiga y que pasen muy lindas Navidades. Bendiciones a todos.